Sandra. De ese corte. Hola. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Hola, hola. Esperamos a que terminen de entrar, ¿no, Mauricio? ¿Cómo están? Rosa, Mario, qué gusto verlos. Buenas tardes. Sara, ¿cómo Buenas están? tardes. Muy bien, ¿usted qué tal? Bien, ¿cómo les va? ¿Qué Bueno, qué cuentan? bueno. Pues sobreviviendo a la UNAM en línea, detenida, pero todo bien. Muy bien. Vamos a esperar 2 minutitos más y empezamos con la dinámica de esta clase. Y les vamos a ir compartiendo en unos segundos. Le damos la palabra a Sandra y empezamos. ¿Sale? 2 minutitos más. Sí, sí. Bueno, pues vamos iniciando. Les damos la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan hoy. Primero les queremos recordar que estas sesiones se van a realizar cada 15 días, procurando mantener el mismo horario que de estas 2 sesiones. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, que pues derivado del acontecimiento de esta semana relacionado con el metro de la Ciudad de México, pues cobra una relevancia, ¿no? Tenemos que conocer los alcances y los parámetros de este mecanismo con el que contamos los gobernados en caso de una actividad administrativa irregular. Y bueno, les quiero mencionar que el material que se presenta el día de hoy forma parte del curso de responsabilidad patrimonial del Estado que realiza Acosta García y asociados con una duración aproximada de 20 horas, en el que se proporciona un material completo y actualizado del tema. Asimismo, si es de su interés este tema, pueden consultar el libro de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Teoría y Casos Prácticos, del doctor Cristian Miguel Acosta García. Por último, les quiero invitar a realizar las preguntas que así deseen, a las dudas que les surjan de este tema, y pues les agradezco mucho su presencia. Esta sesión va a ser presentada por el doctor Cristian Miguel Acosta García y la licenciada Marlene Iriarte. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos ustedes. Me da gusto verlos. Igual si pueden prender sus cámaras para tener esta dinámica y esta interacción que nos gusta fomentar a pesar de que estemos a la distancia, está fenomenal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto notorio. Cada vez que tenemos algún problema, algún incidente, alguna actividad administrativa irregular del Estado, todos volteamos a buscar algún mecanismo que nos permita exigir una reparación, exigir una indemnización por las afectaciones causadas, exigir que los responsables vayan a la cárcel, exigir que los responsables tengan una sanción administrativa. Y en este cúmulo de posibilidades perdemos de vista que también tenemos presente esta institución que ya lleva varios años en el país, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Vamos a dividir a tal efecto nuestra sesión del día de hoy
en 4 grandes apartados, donde vamos a compartir con ustedes las generalidades de esta institución, que es bastante interesante. Vamos a darles algunos ejemplos de responsabilidad patrimonial del Estado para entender cuál es su funcionamiento, cuáles son sus elementos, y vamos a tener esta dinámica del Kahoot para hacer la clase interactiva y que al final puedan tener esta retroalimentación específica. Vamos a hablar de los tipos de responsabilidades existentes. No es lo mismo una responsabilidad penal, civil, administrativa, ambiental, laboral o patrimonial del Estado, porque vamos a tener parámetros, leyes, plazos totalmente diferenciados. En tercer lugar, vamos a hablar de las generalidades e implicaciones de la responsabilidad patrimonial en términos de la ley federal. Y vamos a ver también algunas características sobre la indemnización, procedimientos y excepciones. En ese sentido, vamos a empezar nuestra clase. Los que no habían tenido, no habíamos tenido el gusto de estar con ustedes, les vamos a compartir en este momento un link a www.kahoot.it, donde vamos a hacer una dinámica para entender o tener parámetros básicos de la responsabilidad patrimonial del Estado. La compartimos con ustedes, denme un segundito. Listo, ya la tenemos por acá. Y por favor métanse a la página www.kahoot.it para que podamos tenerlo. Les va a pedir un número de liga que aparecerá en un segundo. Si es que no nos falla la tecnología. Listo. Listo, ya tienen la liga en la pantalla. Por favor, métanse a esta página y pongan el número 475-5410. Vamos a dar, son 7:12, vamos a darles 2 minutitos para tener la retroalimentación específica y se lleven elementos adicionales sobre la materia. Ya tenemos a varios participantes. Vamos a dar un minuto más. Listo. Tenemos algunos comentarios. Les dicen que pueden instalar la aplicación o pueden tenerlo directamente de internet con su navegador. Vamos a hacer la dinámica con los que estamos presentes para ver qué tanto conocemos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y sus alcances. Veamos. Primera pregunta. Por favor, ayúdenos a contestar. Y díganos, ¿qué tipos de responsabilidades creen que se actualicen en el caso sonado, conocidísimo, del Metro de la Ciudad de México? ¿Qué tipo de responsabilidades estarían presentes para los servidores públicos, para las autoridades, para particulares en este supuesto del metro? Y si ustedes fuesen los abogados de alguna de las personas que sufrió alguna afectación o la muerte o el sensible fallecimiento de algún familiar, ¿qué instancias agotarían para exigir una indemnización u otros elementos a las autoridades involucradas? Ya tenemos 14 respuestas. Nos quedan 10 segunditos para escuchar sus opiniones. Muy bien, vamos a ver. Responsabilidad patrimonial, RPE, juicio político,
para servidores públicos, penal, civil y penal, responsabilidad patrimonial del Estado, administrativa y penal, administrativas, una omisión, administrativa. Ok, tenemos ahí varios parámetros, vamos a ver las diferencias y los alcances de cada una para ver cómo pueden coexistir. Segunda pregunta, ¿la responsabilidad patrimonial del Estado está prevista en el artículo rojo 113, azul 109, amarillo 108, verde 110? Un segundo. 109 constitucional. Esta institución surge en un primer término en el artículo 113, lo vamos a analizar, pero en la actualidad, con las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción, fue modificado y fue trasladado al artículo 109 de nuestra Constitución. Vamos a ver la siguiente. ¿Verdadero o falso? La RPE es objetiva y directa. Verde, azul, verdadero. Rojo, falso. Muy bien, estamos un poco divididos. Vamos a ver qué implica que la responsabilidad sea objetiva y directa y cuáles son sus beneficios frente a otro tipo de responsabilidades que tendríamos en asuntos de carácter civil. Con la siguiente, verdadero o falso, el escrito de reclamación de RPE es obligatorio antes de acudir a tribunales. Azul, verdadero, rojo, falso. Verdadero. Es un escrito obligatorio. Vamos a ver las instancias que se tienen que agotar, pero es importante que lo sepan desde este momento. Tenemos aquí nuestro puntaje. Norma primero, René segundo, Liz Bonilla va en tercero. Bien. Vamos por la penúltima pregunta. Ordena las instancias de responsabilidad patrimonial del Estado. Rojo, amparo directo. Azul, recurso de revisión. Amarillo, juicio de nulidad. Verde, escrito de reclamación. Ya tenemos 5 respuestas. 6. Nos quedan 20 segundos. Diez segunditos más. Listo, vamos a ver. Cuando ustedes presenten una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, tenemos que visualizar todo el espectro de posibilidades y de instancias administrativas que tendremos que agotar. La primera, como ya decíamos, es un escrito de reclamación que tiene el carácter de obligatorio. Después, un recurso de revisión, que este sería optativo, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Un juicio de nulidad ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa para los Asuntos Federales, y ya después iríamos al amparo directo, ¿no? Esto tenerlo muy en cuenta. Por regla general, en responsabilidad patrimonial del Estado, llegamos cuando menos al juicio de nulidad. Y las propias reglas del juicio contencioso administrativo nos dicen que tanto la autoridad como el particular tienen derecho a agotar la siguiente instancia ante Poder Judicial. Para los particulares sería nuestro amparo directo, para las autoridades el recurso de revisión previsto en el 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Quique sube a tercer lugar, vamos por la penúltima pregunta. Para cuantificar la indemnización por afectaciones físicas, ¿qué ley vamos a utilizar? 5 segundos. Ley Federal de Trabajo, Código Fiscal, Código Civil Federal o Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Esta fue un poco más rápida. Vamos a ver quién tenía la mente ágil. Es la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver, no hay cambios. Norma está
arrasando el día de hoy. Última pregunta. ¿Es el único sujeto al que no le aplica la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado? 5 segundos. CNDH rojo, Suprema Corte azul, ACF amarillo, verde presidencia. CNDH, ¿sí? Tenemos ya aquí algunos parámetros básicos que estaremos desarrollando durante estas hora y media para que lo tengan. El tercer lugar lo tiene el día de hoy nuestro compañero Luis Alarcón, el segundo lo tiene Sara René y el primer lugar lo tiene nuestra compañera Norma Suárez. Muy bien, felicidades. Vamos pues, continuemos con nuestros temas. ¿Qué nos interesa de la responsabilidad patrimonial para entender sus alcances? Veamos algunos casos prácticos, veamos cuándo es útil esta institución jurídica y cómo se ha presentado desde su creación, desde su incorporación en la Constitución en diferentes casos, con independencia del partido en el gobierno, de la autoridad que nos esté representando, del servidor público. Es una figura que ha estado presente en muchas ocasiones y que, como decíamos al inicio, volteamos a ver cuando tenemos un caso desafortunado como lo fue el del metro de esta semana. Por favor, licenciada Maleni Díez. Claro que sí. Primero que nada quisiera pues también agradecer que estén aquí. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, pues nosotros ya conocemos algunas de estas imágenes, ¿no? Ya hemos visto un poco sobre este juego de la Feria de Chapultepec, Quimera se llamaba, y pues sabemos que ocurrió un accidente en esta delegación, ¿no? Miguel Hidalgo en esta feria. También sabemos sobre las indígenas queretanas, Alberta Alcántara, que pues hace unos años tuvieron un conflicto con la Policía de Investigación, la AFI, porque las acusaron, ¿no? De secuestradoras, y pues estas personas pues en realidad fueron las primeras, este gran evento histórico, ¿no? Donde se les ofrece una disculpa pública y bueno, se les indemniza, ¿no? También tenemos estos otros casos, el de Stephen Compton, un extranjero australiano que estuvo privado de su libertad por casi 4 meses en el Instituto Nacional de Migración, que bueno, pues sabemos que fue también un caso histórico por ser a favor de los derechos humanos, ya que pues se vulneró su derecho porque pues también fue discriminado y sufrió estas vejaciones, ¿no? en la estancia migratoria. También tenemos otras imágenes del bebé de Sonora que estaba teniendo un tratamiento médico, un tratamiento oncológico, y pues en vez de extirparle el ojo pues que necesitaba ser operado, le extirparon el que no era, ¿no? Y también tenemos en la parte superior cómo quedaron algunos autos y algunas casas derivado de una inundación en Valle Dorado hace algunos años, que bueno, pues se debió a las deficiencias de la prestación del servicio de drenaje y pues hubo un conflicto ahí también con Conagua, ¿no? Nosotros ya sabemos de estos pues casos por la gravedad y la situación con la que estuvieron ante el Estado estas personas, ¿no? Entonces, partimos de estos casos históricos para poder entender pues el siguiente ejemplo. ¿Me ayuda por favor, maestro? Pues bueno, el 3 de mayo se registró la caída de la trave en el tramo elevado del metro sobre la avenida Tláhuac. Esto fue entre Olivos y Tezonco y sabemos que pues el metro tiene ya su historia, ¿no? Esta línea dorada, pues desde agosto del 2007, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal pues presentó este proyecto de la línea dorada, del sistema de transporte colectivo metro, ¿no? Sabíamos que pues era una línea muy bonita, era muy esperada, la gente iba pues por fin, ¿no? A ahorrar tiempo y esfuerzo, iban a ir más seguros, era conocida por la línea dorada, donde no te asaltan, ¿no? Entonces era increíble poder ya tener como una movilidad digna. Y pues fue un proyecto muy esperado. En enero de 2008 se publicó la licitación para la construcción de esta obra pública y pues bueno, la inauguración fue el día 30 de octubre del 2012. Fue como una inauguración muy especial, ¿no? Hubo celebridades e invitados de honor. Entonces, pues, fue hasta marzo del 2014 que se suspendió el servicio, aunque ya
años antes y meses antes ya había como registros y quejas de que no estaba bien el servicio. Fue hasta el 12 de marzo de 2014 que se suspendió el servicio, pues ya como una falla estructural a las vías, ya se había registrado el daño de durmientes, de fijaciones de riel, la ruptura de diferentes partes de las vías y pues un desgaste ondulatorio de los rieles, ¿no? En enero del 2015 se propusieron mejoras y pues sí hubo informes en los que se aseguraron que con los cambios de algunos materiales podía resolverse esta problemática, ¿no? También, desafortunadamente, en el sismo del 2017, en septiembre, pues afectó muchísimo a muchas construcciones y también al sistema de transporte colectivo, ¿no? Y pues bueno, se suspendió el servicio del tramo de Tláhuac a Culhuacán. Lamentablemente, pues en estos días hemos visto la tragedia del metro y pues bueno, queremos hacerles algunas preguntas, ¿no? Que nos cuestionemos qué pasa aquí, por qué creen que hay responsabilidad, de quién es la responsabilidad y qué podemos hacer en estos casos, ¿no? Maestro. Sí, muy bien. Vamos a dar los parámetros objetivos, la normatividad constitucional, legal y en su caso reglamentaria para entender los alcances de esta figura y poder dar los parámetros objetivos que nos permitan entenderla. Con este contexto, con estos casos concretos, queremos que podamos diferenciar. Siempre es importante hacer la distinción entre instituciones jurídicas y sus alcances para no pedir cosas que no correspondan en algún tipo de responsabilidades o que tengan una finalidad totalmente diferente. El esquema de responsabilidades de nuestro sistema jurídico va a tener ahí algunos parámetros fundamentales. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Esto es importante. Si nosotros analizamos las diferentes materias que estudiamos a lo largo de la carrera o en el ejercicio de la profesión, vamos a encontrar que tenemos una responsabilidad de carácter civil, el cumplimiento de nuestras obligaciones familiares, el caso de alguna sucesión, algún elemento ahí de algún contrato que sea incumplido, nos vamos a utilizar como ley sustantiva nuestro Código Civil de la entidad en la que estemos trabajando o la entidad que corresponda, que puede ser cualquiera o en un ámbito de carácter federal, y nuestro Código de Procedimientos Civiles, pensando como elemento sustantivo, como elemento fundamental, que a partir de 2017 tenemos como facultad del Congreso la posibilidad, la obligación de emitir un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ese código que llevamos ya casi 4 años esperando y que no se ha emitido. Tenemos ahí la información de que ya está próximo a resolverse un amparo en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre omisión legislativa y el incumplimiento a este mandato constitucional, ¿no? Vamos a jugar con autoridades del Poder Judicial local o de carácter federal, las responsabilidades penales que se van a regir por los códigos penales de las entidades federativas y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para los servidores públicos que gocen de un fuero específico, como es el caso de un diputado federal que es acusado por la Fiscalía de Puebla de haber cometido delitos de abuso sexual, tenemos que desaforarlo primero. Y a ese servidor público se le desafuera en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ajá. Ya una vez hecho el desafuero, el delito será perseguido, sancionado en términos del Código Penal y Código Nacional de Procedimientos Civiles. El MP va a jugar un papel importante, la Fiscalía y el Poder Judicial estatal o federal. Responsabilidades administrativas. ¿Cuándo se van a presentar? Si el día de hoy Paola Nieto, Fernanda Melgar, Daniela Sánchez, Mauricio Ferro son servidores públicos e incumplen con sus obligaciones, pues vamos a tener la aplicación de nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, en complemento con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, un órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Poder Judicial como autoridades involucradas. Importantísimo tomarlo en cuenta. También nuestro marco normativo establece la existencia de una responsabilidad de carácter ambiental. Si una empresa, si un particular, si se otorga un permiso para crear un parque ecológico,
que causa afectación a determinados espacios protegidos o demás, va a entrar la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y las opiniones consultivas que son relevantes en este punto como dato cultural que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema de derecho humano en medio ambiente, donde se considera como dato que es un derecho humano, es un derecho independiente al propio ser humano y que tiene un parámetro de protección en la naturaleza por sí misma. Pero eso es materia de otra clase. Tenemos responsabilidad contractual o pública, establecida en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la misma. Tengo una responsabilidad política, que es a la que se encuentra sujeta entre todo este cúmulo de obligaciones Rosario Robles. Tiene ella responsabilidad política, penal, y también tiene responsabilidades administrativas ahí pendientes. Una responsabilidad resarcitoria prevista en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y lo que nos interesa para la clase del día de hoy, una responsabilidad patrimonial del Estado. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que se va a tramitar, sí, en términos de esta ley, y aplica de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en la tramitología ante la autoridad, y después voy a aplicar mi Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que también prevé reglas específicas para la tramitación de este tipo de asuntos. Mi autoridad responsable, con ella presento mi escrito de reclamación, y voy a tener a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito inmersos en todo el procedimiento. Pregunta: ¿pueden coexistir todas estas responsabilidades en el caso del metro? ¿Cuáles serían las que aplicarían? ¿Cuáles no? Vamos con Paola Nieto. Yo pienso, profesor, que primero debería ser la responsabilidad patrimonial del Estado y después la siguiente. ¿Qué otra promovería si eres la abogada que está defendiendo a alguna de las personas que lamentablemente sufrió un accidente o alguna afectación física por el metro? La penal y la civil y la administrativa. Penal, civil, administrativa y RPE. Ajá. Daniela Sánchez. Sí, bueno, estoy de acuerdo con las que mencionó, pero creo que también estaría la contractual pública por la obra, porque, bueno, yo leí que sabían perfectamente bien que la línea 12 tenía problemas, entonces, pues también promovería esa. Ok, ¿alguien más? Sara. Pues igual estaba pensando en una contractual pública, porque de hecho ese tramo se hizo con el grupo de Ica Carso y Alsto. Entonces, igual una resarcitoria, si se fueran por una responsabilidad administrativa contra la directora del metro, ella tendrá que responder por una resarcitoria ya después. Tendríamos que ver si podemos jugar con varias a la par. La única de las que no podríamos agotar en este procedimiento sería una responsabilidad de carácter civil. ¿Por qué? Porque quien nos está causando la afectación directamente a nosotros como particulares es una autoridad. El metro es un organismo descentralizado del gobierno de la Ciudad de México. Si la afectación hubiera sido porque tuviéramos problemas en el tramo concesionado del segundo piso a una empresa privada, si hubiera sido porque nos metemos, este caso que fue mencionado hace 1 o 2 meses, de un niño que falleció en Xcaret, o un parque temático del sur del país, ahí es un particular el que está prestando el servicio. Y eso nos da las reglas para llevar el asunto a una responsabilidad de carácter civil. Pero cuando quien me causa la afectación es un órgano del Estado, las reglas se modifican de manera absoluta y no voy a promover una responsabilidad de carácter civil. Voy a promover una responsabilidad patrimonial del Estado que, como decimos, es objetiva y directa. Ajá. Puede ser la responsabilidad penal, que ya se están haciendo las investigaciones, siguiendo las reglas, viendo qué tipo de delito fue, si fue un homicidio doloso, un homicidio culposo, etc. Ya se están iniciando procedimientos administrativos ante la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal para ver quién es el responsable. Internamente el metro podría ver esta parte contractual conforme a lo que haya hecho en sus licitaciones y demás, y podría, si así se desea,
iniciar una responsabilidad de carácter político, ¿no? Estas serían las principales, en la que nos vamos a centrar el día de hoy para conocer sus reglas, parámetros y elementos específicos, es en la responsabilidad patrimonial del Estado. Con estos elementos podemos preguntarnos, ¿qué implica? ¿Cuáles son los alcances doctrinales de la responsabilidad patrimonial del Estado? Licenciada. Claro, para poder establecer como este estado del arte, ¿no? ¿Qué implica la responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Cuántos tipos de responsabilidad estarían regulados o no regulados en México, ¿no? Tenemos aquí este mapa conceptual que divide en 3 partes, ¿no? La actividad administrativa irregular, que es la que estamos, por la que estamos el día de hoy aquí, el error judicial y el error legislativo. Nosotros ya sabemos que está en el último párrafo del artículo 109 de la Constitución y podemos dividirlo, la actividad administrativa irregular, en federal y estatal. Si nos vamos al ámbito federal, tendríamos que revisar 2 de nuestras legislaciones, ya como el 1.2, es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y su reglamento, que de pronto se nos olvida también consultar los reglamentos, ¿no? Y la Ley General de Víctimas. Ahorita vamos a ver por qué, pero es importante saber quién es y cómo se establece este reconocimiento de víctima. Luego, si nos vamos a la legislación estatal, a buscar la actividad administrativa irregular, vamos a tener que algunas de las constituciones tendrán prevista esta actividad administrativa irregular, la responsabilidad del Estado o no, pero debe haber alguna forma de acreditar este sistema de responsabilidad. Y obviamente su ley local, posiblemente algún reglamento y la ley local de víctimas. También tenemos otros sistemas de responsabilidad con el error judicial. Esto va a estar ligado directamente con el ámbito convencional, con el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el ámbito federal también tenemos pues que ligarlo inmediatamente con la Ley General de Víctimas. Y en el ámbito estatal, algunas de las constituciones locales también ya lo prevén. Y habría que revisar si está normativamente, ¿no? En lo legal también. Y finalmente, pues bueno, no está regulado como tal en la normatividad nacional mexicana, pero tenemos también el error legislativo y es lo más cercano al amparo por omisión legislativa, que es uno de los amparos que hablaba hace un momento el maestro Cristian, que está por resolverse, es relacionado con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que pues se tenía cierto plazo, se tenía hasta el 14 de marzo del 2018 para que el Congreso pues ya estando facultado para que se expidiera esta nueva legislación procedimental, pues no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y tenemos aquí el QR y vamos a poner las ligas de nuestra infografía que hemos compartido en nuestras redes sociales sobre el error judicial, para que puedan revisarla y pues bueno, ahí está, ¿vale? Sí, importante de esta lámina. RPE doctrinalmente implica lo que se hace desde la administración o en actos materialmente administrativos que causan una afectación en los particulares. El sistema interamericano, en algunas constituciones estatales como la de Querétaro, prevén de manera específica que también se puede indemnizar a los particulares cuando hay una sentencia que es errónea, cuando hay error en el juez, en la definición que se toma, y esta definición es la resolución última. Eso se le llama error judicial, ¿no? Y en otros países se regula el error legislativo, ¿no? En nuestro país no tenemos esta figura, lo más cercano, como ya dijo la licenciada Maleni Díaz, es el amparo por omisión legislativa. Lo que nos interesa el día de hoy, haciendo y fijando nuestro punto de análisis, es esta parte de acá arriba, la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular, que es el nombre, es el concepto utilizado constitucional y legalmente para diferenciarlos de una actividad administrativa regular. El error judicial, si ustedes revisan la Ley General de Víctimas, establece que el Estado será responsable por error judicial. La Corte hace no más de 4 o 5 meses sacó la información que viene en esta infografía, donde dio sustento en tratados internacionales al error judicial,
pero no analizó nuestra Ley General de Víctimas que la tenemos presente desde 2013, ¿no? Entonces, estos son los parámetros generales de los tipos de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, ok. Bueno, ¿qué tenemos? Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado. RPE existe en nuestro sistema normativo desde el 14 de junio de 2002. Es una institución que ya tiene varios años, que ya tiene casi 2 décadas de existencia y que estaba regulada en el artículo 113, segundo párrafo. De manera expresa señala que la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes y derechos de los particulares, aquí viene nuestra palabrita, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. ¿Qué implica que sea objetiva y directa? Luis Palacios, cuéntanos, ¿quién crees que haya sido el responsable del accidente en el metro? Pues hay varios, desde, bueno, comenzando de quienes autorizaron la obra, los que ahora sí que la construyeron y quienes no le dieron mantenimiento. El que autorizó, ajá. Por ejemplo, con el cuadro que puse hace rato, como por ejemplo una responsabilidad administrativa, sería una falta administrativa grave, puesto que pudieron haber obtenido algún beneficio de no haber entregado o usado los materiales correctos. Entonces, es una serie una cadena de responsabilidades y de gente que no actuó bien por haber tenido una atribución o por incapacidad. Ok. Norma Suárez, ¿quién más crees que está involucrado en el incumplimiento? ¿A quién le echamos la culpa del accidente del metro? ¿Norma Suárez está por ahí? Sí, aquí está. Pues sería irse directamente contra el metro, ¿no? Contra el sistema. Sí, pero antes, desde el punto de vista social y comunicacional que ha estado presente, ¿quiénes serían los responsables, personas físicas, de este elemento, para entender de manera clara la diferencia con responsabilidad objetiva y directa? Ya Luis nos dijo, quien autorizó, quien dio mantenimiento, la constructora. ¿A alguien más que tú pudieras involucrar en esta responsabilidad, Norma? Me iría contra pues los directivos, el jefe de gobierno también. La directora, director general del metro, ajá. Los jefes, jefa de gobierno. ¿Quién más? Fernanda Melgar quería compartir algo. Es que ya lo mencionó, o sea que ahorita que están hablando sobre la crítica social, todo se está yendo contra los directivos del metro y los jefes de gobierno, especialmente ahorita contra Sheinbaum. Ok, sí. Eso es lo que pasa cuando jugamos con responsabilidad patrimonial del Estado y el establecimiento de quién es el culpable, quién fue el que causó la afectación, quién no revisó, quién autorizó, quién no le dio mantenimiento, qué estaba haciendo el director o la directora general, qué estaba haciendo el jefe, la jefa de gobierno, el gobernador, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el director del IMSS en los casos que veíamos al inicio, el titular del Instituto Nacional de Migración. Siempre buscamos identificar a la persona física que nos ha causado este detrimento en nuestro patrimonio, en nuestra persona como tal, causándonos un daño físico o material. Y eso es muy común. Cuando vamos a una responsabilidad civil, necesitamos identificar si vamos a un hospital privado a hacernos alguna operación, alguna cirugía, identificamos a Pedro Pérez como el médico que nos hizo la operación y que nos dejó mal de la pierna. Cuando vamos a el caso del parque temático del sur del país, vamos en contra del representante legal de Xcaret, Shens o el parque que haya sido, ¿no? Y lo identificamos con nombre y apellido. Pero cuando hablamos de responsabilidad patrimonial objetiva y directa, lo menos que importa es la identificación de la persona física. No me interesa si fue Sheinbaum.
No me interesa si fue Ebrard, si fue Mancera, si fue la directora general del metro actual, si fue el director general del metro pasado, quién fue la constructora, quién fue el que no le dio mantenimiento, eso no interesa. Y esa es una de las grandes ventajas de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es objetiva porque quien me va a responder por la afectación causada es el Estado mismo. En este caso, a través de su organismo descentralizado del sistema de transporte colectivo Metro. No necesito identificar con nombre y apellido a la persona que puso la trave, a la persona que puso la ballena, a la persona que puso los rieles. Solo me interesa que el Estado, el gobierno de la Ciudad de México, me indemnice. No tengo la obligación de identificarlos con nombres de apellidos porque yo quiero que haya una indemnización directa. Ajá. No tengo que demandar a Sheinbaum, no tengo que demandar a la directora general del metro, no tengo que demandar a Ebrard ni a ninguno de los funcionarios del ámbito de la Ciudad de México. Igual con los otros casos, ¿no? Ahorita estamos ensimismados con esto del metro, pero pensar en los ejemplos que poníamos al inicio. No me interesa saber el nombre, en ese caso se lo podría identificar, del médico, del cirujano que le hizo la operación a mi hijo, que lo dejó ciego y le sacó el ojo izquierdo cuando era el derecho, ¿no? No me interesa irme en contra de él en la RPE. Me interesa que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se haga responsable de manera objetiva como parte del Estado y directamente sin intermediarios, ¿no? Entonces, esas serían implicaciones fundamentales. El artículo 113 estableció en sus transitorios la obligación de los estados de hacer las reformas constitucionales y legales pertinentes. La clase de hoy estará centrada principalmente en lo que establece nuestra Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Nos vamos a ir al ámbito federal. Pero eso no implica, y el favor es la parte de la dinámica de la clase, es que nosotros vamos a estar dándoles los parámetros de la ley, pero que ustedes puedan revisar y bajar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Ajá, para que veamos el comparativo y puedan analizar bajo qué supuestos o qué cambios tiene respecto al ámbito federal. Licenciada, ¿quiere comentar algo? Sí, también el favor sería que aprovechando que ya están ahí en la página del Congreso de la Ciudad de México, pues revisáramos de una vez la Constitución de la Ciudad de México, aprovechando también el artículo 107 sobre el derecho a la buena administración pública y el 67 donde aparece específicamente el concepto o toda esta parte de la regulación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en la Ciudad de México. ¿Okay? Muy bien. Ya tenemos estos parámetros, ya sabemos que es una responsabilidad objetiva y directa, y hablemos de estas generalidades de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Favor, parte de la dinámica es que puedan bajar en este momento su ley de responsabilidad del Distrito Federal para ver los cambios y qué harían si a su despacho, al lugar donde trabajan, llegase un afectado por la línea 12, ¿no? Y tener los elementos de carácter objetivo necesarios. ¿Qué tenemos como generalidades? Bueno, nuestra ley fue publicada el 31 de diciembre de 2004 y entró en vigor el 1 de enero de 2005. Es reglamentaria del 113, si ustedes la revisan va a decir, esta ley es reglamentaria del 113, segundo párrafo. Ajá. Dijimos que con el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma de Peña Nieto, el 113 se pasó al 109 y entonces tenemos esta nueva reglamentación de este artículo constitucional. Ha tenido únicamente 2 reformas. Es una ley relativamente pequeña. Una fue el 30 de abril para coordinarlo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la segunda es del 12 de junio de 2009 en un tema de carácter procesal. Las primeras reclamaciones se presentaban ante el Tribunal Federal, el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en junio de 2009 se cambió este proceso para que todas las reclamaciones se presentaran ante la autoridad que es responsable. ¿Qué otros elementos tendríamos que considerar de la exposición de motivos? ¿Alguien se acuerda de esta noticia, de esta imagen? ¿De qué fue? ¿Alguien? Tengo ahí a Sara, a Daniela y a Paola. Daniela, ¿nos cuentas de qué fue esta imagen? Sí, bueno, recuerdo que fue un socavón de que mató a
un señor y a su hijo, y en Santa Fe, creo, me parece. Santa Fe, andamos un poco norteados. Paola, ¿No fue en Morelos, profe, o algo así? en Morelos, sí. Hubo una construcción de un paso express en Morelos, en la autopista, para que no tuvieras que entrar a la ciudad. Y al poco tiempo de haber sido inaugurado, este carro iba transitando por ahí y de repente se les acabó el suelo, ¿no? El socavón implicó el fallecimiento de dos personas. Entonces, este sería un elemento importante. ¿Qué nos dice la exposición de motivos de la ley, licenciada? Sí, es importante también esta parte sobre la exposición de motivos porque nos orienta a entender o nos liga con esta parte de ¿por qué una responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Qué quiero con esto, no? Y aquí se dice que este régimen de responsabilidad tiene una naturaleza objetiva y directa porque tiene como finalidad fortalecer el Estado de Derecho mexicano. Esto quiere decir que la finalidad no es como darle dinero y que siga pasando y voy a seguir indemnizando. La idea es elevar la calidad de los servicios públicos. ¿Esto para qué? Pues para profundizar y restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado, que al parecer con todos estos pues casos dramáticos e importantes, pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, si nos vamos como al fondo y volvemos a revisar a esta exposición de motivos, pues tenemos que ver esto, ¿no? Que el sistema pues propone que no se identifique culpables, ¿no? O sea, no solo eso, no es la persona física, es buscar reparar o prevenir que esto siga sucediendo, ¿no? Que si hay algún daño y que sabemos que hay constantes riesgos para los ciudadanos, pues hacer más eficientes los servicios es la respuesta, ¿no? La prevención y que pues tenga un fin objetivo el proporcionar esta clase de servicios a los ciudadanos. Entonces, entender que no es pues indemnizar y seguir pagando por siempre, ¿no? Sino restablecer esta confianza y elevar la calidad de los servicios públicos. ¿Okay? Sí, esto es una parte importantísima. La finalidad última no es indemnizar. La finalidad última de la responsabilidad patrimonial del Estado es que cada vez tengamos servicios públicos más eficientes, más seguros, que nos den cierta confianza en su uso, para que podamos generar el uso de la cosa pública de mejor manera. Entonces, aquí nos enfrentamos, la propia exposición de motivos nos hace preguntarnos qué tan seguros nos sentimos a partir de ahora cuando hagamos uso del sistema de transporte colectivo metro, y qué tan seguros nos vamos a sentir si necesitamos en el momento en que decidan abrirla, y si es que se reabre, esta línea 12, que ha estado plagada de elementos que hacen pensar que la calidad del servicio prestado es deficiente, ¿no? Entonces, no cumple con su objetivo. Políticamente hablando, es una llamada de atención del Estado a él mismo para que ya modifique parámetros, pautas de actuación, donde los particulares le dicen dentro del propio sistema nacional que esas actuaciones son irregulares, que eso no es el servicio que se merece y que debe de modificarse los parámetros previamente establecidos, ¿no? Desafortunadamente llevamos 20 años y seguimos estando en presencia de este tipo de actividades que nos llevan a repensar qué tan cercano estaba o no esta elevación de la calidad de los servicios públicos. ¿Qué más tenemos? Importantísimo, segunda parte, por favor, licenciada. Claro. Sí, esta parte pues nos gusta mucho porque la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado cada vez ha tenido mayor relevancia y trascendencia, y pues debemos entender que es una rama hiperespecializada del derecho administrativo, pero no solo eso, sino que podría afirmarse que en conjunto con el principio de legalidad, pues conforman estos dos pilares fundamentales en esta rama, ¿no? Porque pues no podemos explicar el derecho administrativo sin tocar estos temas. Entonces, entender que es relevante, es trascendente para aquellos que aún están estudiando la licenciatura en Derecho, pues debieran cuestionar más sobre este tipo de temas, y pues les invitamos a seguir estudiando al respecto. Muy bien. Tenemos otros elementos importantes.
¿Cuál es la estructura de la ley? Y lo pueden ir revisando también en la estructura de la ley de responsabilidad patrimonial del DF. Algo sencillo, simplemente para identificar los parámetros y alcances, ¿no? Tenemos disposiciones generales, tenemos un apartado de indemnizaciones, otra parte de procedimiento, concurrencia y lo más importante, nosotros vamos a ir en contra del Estado. No voy a demandar a Suárez Ramos Norma Alejandra, no voy a demandar a Itzamara Sandoval, no voy a demandar a la persona física, demando al Servicio de Transporte Colectivo Metro, organismo descentralizado, demando al Instituto Nacional de Migración, al ISSSTE, al IMSS, a la autoridad que de manera específica me causó la afectación. Y si yo obtengo la indemnización correspondiente, el Estado va a tener el derecho a repetir en contra del servidor público que haya sido el causante de esta afectación. Los parámetros del derecho a repetir están establecidos del artículo 31 a 35. Entonces, estas son las reglas, es una ley bastante sencilla, bastante corta, pero que nos da elementos necesarios para acceder a la indemnización por actividad administrativa irregular. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se tienen que acreditar en toda responsabilidad patrimonial? Uno, la premisa básica es que haya una actividad administrativa, ¿no? Y que ésta sea calificada de irregular. Estos dos parámetros van juntos con pegado para calificar la acción del Estado como irregular, que me está causando un daño real, que está afectando mis bienes, que está afectando mis derechos. En el caso del metro, la afectación es evidente. ¿Cuáles son las afectaciones causadas a la población que sufrió el accidente? Brandon, Julián. ¿Andas por ahí, Brandon? Sí, profesor. Pues yo considero que la afectación pues es la pérdida de la vida de las personas, por así decirlo. Y otra afectación muy grave pues fueron las lesiones que le ocasionaron a muchas personas. Lesiones que pueden llegar a ser graves, realmente podrían ser hasta de tercer grado, de tercera, segundo grado de las lesiones. Perfecto, Brandon, gracias. Sara. También yo creo que para cuantificar la indemnización se debería de conocer el proyecto de vida que tenían. En este caso encontramos que hay un menor de 13 años que falleció y toda la perspectiva de vida que le faltaba, ¿no? Estaba empezando secundaria probablemente y pues le queda un buen camino. También hubo personas de 23, 27 años y eso podría también tomar un punto para la indemnización, el conocer su estilo de vida y lo que lleva por delante también. Sí, esto es importantísimo, que lo que comparte Sara René. El proyecto de vida es un parámetro establecido por la Corte que permite analizar cuál es el camino que le queda a la persona por seguir para ver las posibles afectaciones causadas. En el caso del niño que falleció, de nombre Giovanni, evidentemente que es un niño de 13 años, es un adolescente que tenía toda una vida por delante. Hay jóvenes, hay unas chicas que fallecieron y otras que van a terminar en silla de ruedas durante toda su vida, ¿no? Entonces, la afectación ahí es clara. Luis Palacios, ¿querías comentar algo adicional? Sí, que se puede añadir el lucro cesante. Bueno, chequé la ley y dice que también pueden, bueno, se tiene que tomar en cuenta el daño al ingreso que puedan tener las personas también, o sea, en el desarrollo de su trabajo, de sus actividades. Sí, ahí entran estos dos conceptos, es el daño emergente y el lucro cesante, son los conceptos que usa la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal para ver cuáles son las afectaciones. Evidentemente, si yo soy un trabajador que utilizaba todos los días el sistema de transporte colectivo Metro, iba a mi trabajo, estaba ahí un ratito, regresaba y demás, y no voy a poder realizar esas actividades porque me encuentro en el hospital, o si soy un comerciante que no va a poder abrir su negocio durante 1, 2, 3 o 4 meses por la pandemia y aparte por este otro elemento que es la afectación física causada, ahí hay una afectación de carácter económica, porque yo podría decir, yo ganaba tanto, yo tenía estos beneficios y ahora porque estuve en el hospital, se tuvo que pagar estas cuentas, se tuvieron que comprar estos medicamentos, me tuvieron que comprar una silla de ruedas y no puedo ejercer o no pude abrir mi negocio durante determinado tiempo. Fernanda Melgar.
También se podría considerar, por ejemplo, a los afectados indirectos en caso de que una de las personas que falleciera fuera el sostén económico principal de la familia. Sí, aquí ya estás jugando con otra normatividad que es relevante, que es nuestra ley de responsabilidad patrimonial de carácter federal o estatal, pero la evolución de esta figura ha permitido hacer el match con la Ley General de Víctimas o la Ley de Víctimas de los Estados. La Corte ya ha establecido estos parámetros y a las personas afectadas indirectamente se les denomina víctimas indirectas. La afectación y la reparación del daño sería para ellas, ¿no? Lo va a ocasionar el Estado. Ojo, aquí no me interesa un hospital privado, no me interesa un parque de diversiones privado, no me interesa que sea un particular. Es el Estado el que causa la afectación. La frase que utilizamos, la que vemos pintada en las paredes, en el zócalo, es fue el Estado. Ajá. De manera específica sería la manera de identificarlo con la responsabilidad patrimonial del Estado. Es objetiva y directa, no tenemos la obligación jurídica de soportarlo. Si nos subimos al metro es porque queremos llegar a determinado lugar, a nuestra casa o demás, y no tenemos la obligación jurídica de soportar que se venga para abajo, que nos deje paralíticos, que cause la muerte de nuestro familiar, de nuestra hermana, de nuestro sobrino, de nuestro papá, ¿no? Y que exista, esta es la parte importante también, una relación de causalidad. La ley le denomina un nexo causal entre la acción u omisión del Estado y la afectación que me es causada. Parece sencillo a simple vista. El ejemplo del metro permite clarificarlo, ¿no? Una falta de atención, una falta de servicio en las vías, una falta de supervisión de las medidas de seguridad hizo que el metro se cayera. Cuando el metro se cae, nuestro familiar, nuestro representado sufre una afectación que lo deja paralítico y ahí está esta relación entre la acción o omisión del Estado, el nexo causal y la afectación física sufrida. En muchas ocasiones es sencillo, el caso del metro es claro para ejemplificar este nexo causal. En otras ocasiones no es tan sencillo acreditar estos tres elementos. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta porque si estoy del lado de la autoridad, voy a alegar que no existe esa relación de causalidad entre la actividad administrativa que se tacha de irregular y la afectación causada. Luis Palacios, ¿tienes otro comentario? Sí, perdón, retomando que dice usted de parte del lado de la autoridad, no pueden también alegar, me parece que es el artículo 4, que dice que por causas de fuerza mayor se puede exceptuar el resarcimiento de los daños. Sí, vamos a ver los supuestos de excepción. Nos estamos adelantando un poquito, pero ya estás pensando como autoridad, está perfecto. Licenciada Maleni. Sí, maestro, quería dar un ejemplo sobre esto del nexo causal, como para resumir un poquito. Vamos a entender el nexo causal como este vínculo que debe existir entre la actividad administrativa irregular y el daño causado. Sabemos que a veces, y el ejemplo que usamos comúnmente es las afectaciones médicas, ¿no? Una persona que desafortunadamente pues pierde, no sé, el pie en una cuestión médica porque tiene una diabetes avanzada y que lleva 20 o 30 años sin atenderse, bueno, pues puede demandar la responsabilidad, puede interponer su escrito de reclamación ante la autoridad que considera responsable, el INSS, el ISSSTE, pero pues tal vez no hay nexo causal entre directamente porque él dejó que evolucionara, que su enfermedad lo llevara hasta ese punto y aunque lo hubieran atendido, dado un diagnóstico oportuno, pues muy probablemente no habría forma de salvar su pie, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay nexo causal entre que en ese momento tuvieran que, pues, operarlo o, pues, desafortunadamente proceder con ese servicio médico, con esa cirugía, y que él haya dejado que avanzara tanto su enfermedad, ¿no? Entonces, hay veces que sí es acreditable y otras veces no es imputable al servicio médico, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno de los ejemplos. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Los sujetos de la ley federal, y por favor ayúdenos a checar quiénes son los sujetos responsables y en qué artículo vienen en la ley del Distrito Federal. Licenciada, por favor. Claro, pues tenemos los sujetos
Es la Administración Pública Federal, digamos que por excelencia, porque pues por eso lo tenemos tan identificado. El Poder Judicial, también el Poder Legislativo, claro que están los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos, cualquier otro ente público de carácter federal y también los particulares. Tenemos ahí una cuestión, afectaciones producidas por las consecuencias de una concesión, que era lo que decíamos, que en este caso no aplica, no opera, porque el metro no es propiamente una actividad concesionada. Y finalmente tenemos ahí un caso de excepción, que es con la CNDH, que ya veíamos en el Kahoot. Y bueno, esos son los sujetos. Sí, importante considerar. Todas estas autoridades, todas estas dependencias serán responsables si y solo si realizan una actividad materialmente administrativa. Ese es un elemento fundamental. Si es una actividad materialmente legislativa o jurisdiccional, no es materia de RPE, sino de otro tipo de asuntos. Ahorita nos interesa esta clasificación de actos formales y materiales para entender a la naturaleza del acto emitido. Y si es un acto materialmente administrativo, será motivo de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Cuál es el artículo de la ley de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que prevé a los sujetos obligados? ¿Alguien tiene el dato? ¿Ya lo encontraron? No, tenemos ahí, a ver, con González Moya David, ¿tienes el dato? ¿Dónde vienen los sujetos obligados? ¿A quién vamos a tener como posibles responsables de actividades administrativas irregulares? ¿Alguien lo tiene? Bueno, vamos a darles tiempo para que lo identifiquen. Maestro, perdón, en lo que lo identifican tenemos una pregunta que me llegó por WhatsApp, entonces no lo van a poder ver nuestras compañeras. Y dice, soy administradora y quiero saber si las personas afectadas, ¿quién las va a ayudar ahorita? Es decir, la gente no lo sabe. ¿El Estado es responsable en cualquier parte del país? ¿El gobierno de la Ciudad de México tiene alguna responsabilidad de indemnizar en este momento a los afectados? Sí, lo vamos a ver ya en la parte final. Vamos a establecer los supuestos o los mecanismos que tiene el gobierno de la Ciudad de México. El metro cuenta con un seguro de responsabilidad civil donde se da una indemnización y el apoyo respectivo. Ahorita los indemnizados, las personas afectadas, tienen estos parámetros de poder acudir a un hospital público sin necesidad de cubrir ningún elemento, sin necesidad de acreditar que son beneficiarios para la atención de carácter médico. Evidentemente que si necesitan algún medicamento, también corre por parte del gobierno de la Ciudad de México. Tendremos que ver también el apoyo para los gastos funerarios en su caso y para la obtención de una indemnización que se puede ligar con este seguro, pero que tiene sus ventajas y desventajas sobre las afectaciones causadas. Por regla general, cuando se nos da el acceso a un seguro, firmamos varios documentos y entre las cláusulas de estos convenios que pueden llegar a celebrarse está de manera expresa establecido que los particulares renuncian a cualquier tipo de indemnización adicional, ¿no? Que se dan por satisfechos con el monto otorgado de la indemnización específica. Y estas indemnizaciones, por regla general, son por afectaciones físicas, ¿no? Si una persona perdió una mano, si perdió una pierna, si perdió X o Y, le van a decir, te toca tanto. Si falleció un familiar, te toca tanto. Lo vamos a ver ahorita. Y se establece, o puede establecerse, tendremos que ver estos convenios que celebren con los afectados, hasta dónde llega. También en este momento está participando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno del DF para tratar de cubrir una reparación integral. Tendremos que ver cómo decide operar el gobierno del Estado de México para ver los montos de las indemnizaciones. Y ojo, una parte importante, hay personas que han quedado minusválidas y que van a tener una afectación de por vida. Hay ejemplos en el parámetro o en el estándar federal donde se establece en casos de un joven que fue atropellado por un camión de la Sedena que la indemnización consiste en ayuda médica permanente y de por vida, ¿no? Entonces tendríamos que atender a estos parámetros también. Tenemos ya varios manos levantadas.
Vamos con Carlos Pavón. Sí, maestro. Referente al artículo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito, o bueno, de la Ciudad de México, creo que es el artículo 2, que dice que la ley es aplicable a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, entidades, dependencias, órganos político-administrativos, órganos autónomos y a los actos materialmente administrativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y Tribunal Electoral del Distrito Federal. Muy bien. Y aquí viene esta partecita que es importantísima. Actos materialmente administrativos. Esto no hay que perderlo de vista. Daniela, ¿tienes otro comentario? Sí, mi pregunta es, por ejemplo, una vez ya cuantificada la indemnización y agotando, digamos, las instancias nacionales, si la gente no estuviera de acuerdo con lo que el Estado le quisiera dar, ¿se puede ir a instancias internacionales? Sí, no es motivo de esta plática, esto lo damos con lujo de detalle a quienes ya tuvieron la oportunidad de acompañarnos al curso en el curso de RPE, pero saltaríamos de un parámetro nacional a un interamericano con la Comisión y en su caso la Corte Interamericana. Es el caso de la guardería ABC, que también inició con responsabilidad patrimonial del Estado. Y entonces damos el salto a un sistema regional. Un caso muy conocido que no es de México, pero que también es relevante porque implicó una omisión del Estado, es el caso y se acaba de resolver el año pasado, es el caso de la fábrica de fuegos contra Brasil, una empresa que se dedicaba a generar fuegos artificiales que explotaron y mataron a varias personas, ¿no? Ahí el Estado brasileño es responsable por esas afectaciones. Entonces tenemos casos similares, Guardería ABC va por ese camino. ¿Sí? Pasta de conchos también sería otro ejemplo. Pasta de conchos es otro ejemplo también muy sonado que es propio de nuestro país. Vamos a esta parte que ya nos empezaron a preguntar sobre las indemnizaciones. ¿Qué parámetros tenemos que considerar en este apartado? Ok, pues aquí hablando de los dineritos, pues tenemos que considerar rápidamente en 2002 la reforma constitucional, hay que ver los parámetros respecto de esta cuestión. La ley la reforma de 2005, la reforma constitucional de derechos humanos en 2011 y en 2013 la ley de víctimas. Debemos tener como todo esto a la mano para identificar y cuantificar y saber qué sí y qué no está sujeto a indemnización, ¿no? La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado conceptualmente da preeminencias, peculiaridades sobre las indemnizaciones, particularmente en el artículo 3 y 11. Y dice que el pago de indemnizaciones, en el sistema interamericano, también tenemos este background, ¿no? Este respaldo, este fundamento. Y dice que las indemnizaciones son en dinero o en especie, ¿no? En el artículo 11 tenemos ese parámetro. Las indemnizaciones también corresponden a la reparación integral del daño y es por eso también que traemos a colación el tema de la Ley General de Víctimas y en su caso por el daño personal y moral y viene en el artículo 12. Ya decíamos un poco, Sara decía, pues el proyecto de vida, cuántos años tenía la víctima, a qué se dedicaba, ese proyecto, esa potencialidad, esa promesa, ¿no? de lo que seguía, pues lo vamos a vincular con la parte moral. Y el daño personal, pues lo tenemos también en esta tragedia, pues con las víctimas, ¿no? Pues a lo mejor los lesionados que tienen un daño, pues tal vez permanente, ¿no? Y pues la indemnización económica no siempre es suficiente, sino que debemos velar por la reparación integral. Esto no solamente es te pago y se acabó, cuánto vale tu proyecto de vida o tu piernita o tu manita, ¿no? No es eso nada más. Y bueno, lo vamos a ver ahorita. Muy bien, tenemos parámetros básicos. Recordar que nuestra ley es de 2005. Es previa a nuestra reforma de derechos humanos y previa a la Ley General de Víctimas. Pero en su redacción prevé este concepto que es propio del sistema interamericano y que se recogió en la Ley General de Víctimas, que es una reparación integral.
no solamente es dinero. Las chicas que quedaron parapléjicas, que ya van a estar una silla de ruedas de por vida, no solamente necesitan dinero. Necesitan atención médica, necesitan acompañamiento psicológico, necesitan inclusive, si nos vamos a extremos de reparación integral, un perdón público, una petición de perdón público donde digan que hubo una afectación, hubo una omisión del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Y el concepto lo van a encontrar en Ley General de Víctimas con todos sus parámetros, con todas sus características y qué implica y qué no. Y también está evidentemente reconocido en el sistema interamericano. Sí, Sandra. Es que tenemos 2 preguntas a través de Facebook. Primero, Jimena nos pregunta que si este tema se conecta con la teoría de la falta de servicio. Sí, una parte importante de la responsabilidad patrimonial del Estado en su carácter histórico y en su evolución está el uso de varias teorías. La teoría de la responsabilidad objetiva y directa, la responsabilidad del funcionario público, y hay una que se llama la teoría de la falta de servicio. Precisamente esa teoría ha sido muy utilizada por los tribunales colegiados y por el Tribunal Fiscal para la resolución de sus asuntos, ¿no? ¿En qué consiste? En que si el Estado no le da el servicio que se requiere a una determinada actividad, a una función que le corresponda, y como consecuencia de esa falta de servicio, de esa omisión, se causa una afectación al particular, evidentemente que tendrá que hacerse responsable por el incumplimiento de sus obligaciones. Esa es, en resumen, la teoría de la falta de servicio. Tiene antecedentes en la doctrina francesa y es bastante interesante. ¿Cuál es la otra, Sandra? John Rivera nos dice que si podemos dar un paso a la vía civil en caso de una indemnización insuficiente. No. Esto es importantísimo. Cuando se hizo la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se reformó el Código Civil Federal en el artículo 1927 y 1916 para establecer que ya no era procedente. Si ustedes revisan un código viejo en esos artículos, se van a encontrar que antes, para exigir una indemnización en este tipo de asuntos, primero teníamos que demandar al servidor público. Llámese Daniela Sánchez, Adrián García, Brandon, Ivonne Rosales. Teníamos que demandarlo primero a él y acreditar que había actuado con dolo o con culpa en un asunto de carácter civil, y luego, si ese servidor público no tenía dinero suficiente, el Estado entraba con una responsabilidad subsidiaria, ¿no? El cambio fundamental de la ley es que ya no tengo que demandar a ninguna persona. En el caso de la Ciudad de México, no tengo que demandar directamente a Sheinbaum, no tengo que demandar a la directora general del metro, no tengo que demandar a Mancera, a Ebrard, no. Lo que me interesa es que el Estado me responda. No es el servidor público, sino el Estado el que va a responder por esta responsabilidad objetiva y directa. Determinar los montos de la indemnización es motivo de estos parámetros y cuantificaciones, y tendrá que hacerse ante tribunales, ante la autoridad primero y después ante tribunales. Y si no estamos satisfechos, agotar las diferentes instancias existentes. ¿Sí? Ya no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, maestro, me llegó una pregunta de nuevo por WhatsApp. Nos preguntan qué pruebas pueden ofrecer para el cálculo de esta indemnización. Ahorita vamos a llegar a esta parte. No nos adelantamos para responderlo. Sara. Son 2 preguntas, profesor. En el tema de la reparación integral, pues conforme a la Ley General de Víctimas, encontramos también el tema de la no repetición. ¿Cómo se podría llevar a cabo esto en el tema del metro? O sea, con un mayor protocolo de seguridad, tanto por Protección Civil como por las autoridades de mantenimiento del metro, o cómo uno lo podría redactar, ¿no? Y la segunda pregunta, por ejemplo, en el caso de una de las chicas que tuvo que ser operada en otro hospital particular, ya que en el hospital público donde ella se encontraba no había los materiales y la familia no tenía los dineros para comprarlo, ¿qué sucedería ahí? ¿Cómo, bueno, ya tocando el tema más adelante de la indemnización y cómo se cuantificaría ya con las pruebas, ¿qué sucedería en ese caso? Porque el hospital de buena fe dio el servicio gratis, entonces ahí quedaría como este pequeño tema del cuidado médico. Esto es importante. La solidaridad en momentos de crisis siempre nos representa, y el caso del metro no fue la excepción. Pero si no hubiese sido esta parte gratuita del hospital privado,
la familia corre con los gastos, obtiene las facturas, los comprobantes de pago de los servicios médicos, la medicina, y todas estas pruebas documentales se exhiben. En la Ciudad de México, a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado se le denomina la ley del bache, ¿no? Porque cuando caemos en un bachecito, tomamos unas fotografías, llenamos una solicitud vía internet, y podemos obtener una indemnización por la afectación causada a nuestro vehículo automotor. Entonces ahí estoy ofreciendo pruebas fotográficas, estoy ofreciendo como prueba la compra de la llanta, la factura o el comprobante de pago del automóvil, ¿no? Y esas son las pruebas que vamos a estar ofreciendo en estos parámetros. Si estoy hablando de un daño moral, evidentemente que tengo que ofrecer otro tipo de pruebas. A lo mejor una prueba pericial en psicología donde se demuestre la afectación. Hay casos muy sonados del Seguro Social donde por negligencia médica un niño que estaba a punto de nacer de una pareja que tenía muchas ganas de ser padres y que no podía y demás, después de varios años, pudo quedar embarazada la pareja, por una negligencia y una omisión de más de 10 horas en un 24 de diciembre, el niño nació muerto. Lo pasaron a quirófano cuando el niño había fallecido, ¿no? Entonces tengo ahí una afectación física, pero también tengo una afectación psicológica que es valuable en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Puedo exigir, ojo, y esta es una diferencia importante con lo que preguntaban de los seguros que pueda tener el metro. El metro me va a pagar un seguro por la afectación física, pero no me va a pagar una indemnización por la afectación de carácter moral. ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está el papá del niño que falleció a los 12, 13 años de Giovanni? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo está la chica que va a quedar parapléjica de por vida? ¿No? Y ahí el daño moral hace que la indemnización sea totalmente divergente a lo que nos pueden dar por un seguro de gastos del Servicio de Transporte Colectivo Metro, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Sara, entramos en este elemento de no repetición y en la esencia propia de la responsabilidad patrimonial del Estado. Elevar la calidad de los servicios públicos, generar la confianza en los gobernados y evitar que se repitan casos similares. Esa es la finalidad, la ontología de la RPE. Desafortunadamente, a pesar de tener varias sentencias en el ámbito nacional, otras tantas en el sistema interamericano, no hemos aprendido a hacer la no repetición. Esa es una de las grandes deficiencias del Estado, tristemente. En cualquier ámbito, no solamente federal, estatal, municipal, y sin importar colores. Aprovechando un poco el tema y la pregunta, pues también me gustaría decir que en la legislación de la Ciudad de México, bueno, también sabemos que estos bachecitos son socavoncitos bebés, ¿no? Porque están en todos lados y a todas horas podemos caer ahí. Entonces, lo que decían de esta ley bache, y les decía, aprovechando el comentario, tenemos el artículo 31, que es un procedimiento abreviado, y ahí vienen, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de cuestiones tenemos que hacer para que esto sea muy rápido? Y pues evidentemente no es lo mismo algo tan, digamos, como tan fácil de acreditar, hasta con una videograbación, una fotografía que la propia ley nos indica, que acreditar como estas otras, pues, afectaciones tan graves como las que sucedieron en el metro, ¿no? Entonces tenemos particularmente en la legislación de la Ciudad de México un procedimiento abreviado que no va a ser así en todas y que debemos como ver el caso concreto para valoración de ese daño causado, ¿no? Sí, como tip, hay una página, ahorita se las conseguimos y se las compartimos en el chat de Zoom y en Facebook, donde ustedes ya nada más llenan la información en esta página si caen en un bache de la Ciudad de México y el trámite se va de manera muy sencilla, ¿no? Para tener esto también en los alcances prácticos de la responsabilidad patrimonial del Distrito Federal. ¿Cómo van a ser las indemnizaciones federales, licenciado? Claro, pues vamos a pagar en moneda nacional. Se puede también indemnizar por la celebración de un convenio. El pago puede ser en dinero, es una especie, ya lo habíamos comentado.
la cuantificación debe considerar la fecha en la que se produjo la lesión y o en su defecto, cuando haya cesado esta lesión. Puede ser que no haya cesado, que los daños sean continuos, y eso también tendrá que acreditarse en el escrito de reclamación. También tomar en cuenta para la indemnización que las actualizaciones debe ser a partir de la fecha en que se ordena indemnizar hasta que se realiza el pago respectivo, ya que muchas veces pues dependemos de esta parte presupuestal, ¿no? Dependiendo de la entidad federativa o en este caso pues de la cuestión federal. Y la posibilidad de que el pago sea en parcialidades cuando no existan los recursos necesarios. ¿De acuerdo? Sí. Estas son las reglas genéricas de la ley federal. Si ustedes revisan, van a encontrar un capitulito, un artículo similar en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado del Distrito Federal. ¿Cómo vamos a indemnizar? Y esta es una parte importante que estaban preguntando ya. ¿Cuál sería la diferencia entre una indemnización que atienda al seguro de responsabilidad civil que tenga el metro frente a una responsabilidad patrimonial del Estado? Primero, que la relación con el seguro me la va a dar el metro y el seguro va a cuantificar y me va a decir, híjole, si usted perdió una mano le toca tanto, le toca esto por servicios médicos, esto por servicio de atención hospitalaria, y entonces usted se lleva estos parámetros. Ajá. La atención y la reparación por regla general de este tipo de seguros van muy ligadas con las afectaciones físicas que se puedan causar. Pero no me responden por regla general. Tendríamos que analizar el contrato de seguro del Distrito Federal, pero hasta donde tengo entendido no trae este parámetro. No hay una indemnización por daño moral. Y esta es una diferencia importante. Ajá. Los seguros de reparación civil solamente se van a fijar acá y en una indemnización por muerte. Pero al seguro, a la compañía aseguradora no le va a interesar y no me va a dar una reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. No me va a dar una indemnización por daño moral. No me va a indemnizar por la afectación psicológica sufrida de manera permanente después de que quedé parapléjico a los 25 años. No me va a indemnizar por el daño moral sufrido por la madre que ha perdido un hijo cuando tenía 13 años y todo un proyecto de vida, ¿no? Y acá sí se establece en nuestra Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. La ley federal establece un tope de 20,000 veces el salario mínimo. Ayúdenme a encontrar, por favor, cuál es el tope del daño moral en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Esto es importante y esto también es un tip práctico. La Corte ya ha dicho que los topes a la indemnización por daño moral son inconstitucionales. Y entonces vamos a poder pedir una indemnización que no esté topada de ninguna manera. Para pedir todos estos elementos, lo que ha desarrollado en sus sentencias el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es identificar qué derechos se encuentran lesionados, cómo han sido vulnerados, qué regulación administrativa fue la que se aplicó de manera incorrecta para acreditar el nexo causal, y después analiza el grado de responsabilidad del sujeto obligado y el grado de si es que el particular tuvo o no una relación en la afectación, la situación económica del responsable, la situación económica de la víctima y las circunstancias especiales del caso. Con estos elementos debidamente acotados, se hace una cuantificación caso por caso para llegar a un monto específico de indemnización pecuniaria. Ojo, la RPE sí es dinero, pero también implica esta reparación integral. Ajá. De atención médica, de atención psicológica, de estas medidas de no repetición que todos deseamos, pero que a pesar de ello se siguen presentando, y otros elementos previstos en la Ley General de Víctimas y que traen antecedentes del sistema interamericano. Tenemos varias manos levantadas. ¿Con quién empezamos, André? No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos otra pregunta por WhatsApp. Nos dicen que si ese tope es por persona o en este caso se divide entre todos los afectados.
Por persona, cada una de las personas afectadas va a poder presentar su reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Y cada uno de los afectados tiene derecho a una indemnización. Si son parte de una misma familia, evidentemente se hace la cuantificación y se llega a los parámetros específicos. Pero en este caso siempre son la indemnización es por persona. Y depende quién llegue o lleve a cabo este escrito de reclamación y quiénes opten por el seguro de carácter civil del metro y las cláusulas que traiga ese seguro. Ajá, esto es importante. Tendremos que advertir cuáles son los parámetros de la aseguradora de la Ciudad de México, qué documentos firman los afectados para determinar si renuncian o no a alguna otra tipo de indemnización, ¿no? Porque si yo tengo un documento donde digo que ya llegué a un convenio, evidentemente que se pierde mi facultad para exigir algo más. Ok, gracias, maestro. También tenemos a Paola Nieto con la mano levantada. Sí, solamente para hacer referencia a lo que preguntó el maestro, en el artículo 16 de la Ciudad de México, dice que la indemnización por daño moral que el ente público esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 10,000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente por cada reclamante afectado. Ahí está, ya nos está respondiendo también la pregunta previa, es por cada reclamante afectado, nos establece un tope, pero por jurisprudencia ya sabemos que esos topes son inconstitucionales, ¿sí? Creo que no hay más manos levantadas, entonces seguimos avanzando en estos parámetros. Ojo, esto es importantísimo. Aquí se responden varias de las preguntas que están haciendo sobre cómo cuantificamos la afectación. Sara. Respecto a las indemnizaciones, tanto la ley federal como la ley del Distrito Federal marcan la previsión presupuestal y en sus párrafos mencionan que tanto en los presupuestos se tienen que guardar las indemnizaciones que no se han pagado para que en el siguiente año se puedan pagar. ¿Qué sucede si esto no ocurre o si se les como que pasó meter una por ahí? ¿Qué recursos se puede hacer? Sí, ahí tienes varios parámetros. Primero tendríamos que tener ya una resolución firme, una cosa juzgada, donde digamos que nos toca X cantidad de dinero más determinadas prestaciones en especie. Si el ente obligado no tiene los recursos suficientes, la propia ley establece la creación de un fondo para hacer frente a este tipo de obligaciones con un carácter anual y hay un registro público de responsabilidades patrimonial del Estado donde la Contraloría General de la Ciudad de México va identificando los casos concretos y los va sumando, va haciendo la sumatoria. Aquí tendríamos que ver para el caso concreto cómo se maneja el tema del seguro civil, que es bastante amplio, para el cumplimiento de estas obligaciones de carácter pecuniario. Y en su caso, si permite o no que se exijan por otras vías las afectaciones. Una cosa importante es que en el metro está funcionando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que da acceso a otros fondos de carácter estatal, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver el uso de recursos. Si llegamos al supuesto de no tenerlos, podríamos agotar en su caso, dependiendo de cada caso concreto, un incumplimiento por parte de la autoridad y a exigirlo ya sea en vía de juicio de nulidad o ante un órgano jurisdiccional del Poder Judicial en amparo. Agotaríamos las instancias respectivas por incumplimiento. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, seguimos avanzando. Bueno, esta es una tesis que trae algunos elementos específicos que son necesarios, licenciada. Sí, el rubro de la tesis es derechos a una reparación integral y a una justa indemnización por parte del Estado, su relación y alcance. Lo importante de esta tesis es que de acuerdo con ella, pues quienes pueden haber sido dañados en su patrimonio con motivo de una actividad administrativa irregular del Estado, deberán acreditar que esta constituye una violación a un derecho o a diversos derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Y pues bueno, de esto se trata, ¿no? De recibir una indemnización justa y suficiente, porque si en otros casos la indemnización fuera insuficiente para alcanzar el estándar de reparación integral, las autoridades competentes deben garantizar medidas adicionales, como lo son la satisfacción, la rehabilitación o las garantías de no repetición. Entonces sabemos que no todo es el dinero que se pueda reparar, sino que va a tener que ser
algo más estudiado, integral, y pues no nos podemos conformar simplemente con una medida que arbitrariamente se considere justa, ¿no? Sí, importante, reparación integral no solamente es dinero, sino que podamos cumplir los estándares establecidos a partir de la reforma de junio de 2011 y de la Ley General de Víctimas. Derecho a una justa indemnización. Para determinar el monto indemnizatorio se debe de atender a la multiplicidad de consecuencias del hecho ilícito. Voy a considerar estos parámetros y los rubros que mencionábamos. Hay algunos ejemplos muy claros ya establecidos por el Tribunal Fiscal de cómo se hace esta cuantificación. El procedimiento, lo mencionábamos al inicio y lo tenemos aquí de manera resumida. Licenciada. Sí, de hecho, justo también nos preguntaban que si todas estas personas tenían que demandar por diferentes vías y que si esto era para todos y que si esto aplicaba como en todas las entidades o nada más para la Ciudad de México. Y pues esta es la respuesta, estas son las instancias a agotar. Lo que se sugiere en este caso es sí o sí tenemos la obligatoriedad de que si vamos a optar por la instancia de la responsabilidad patrimonial del Estado, es un escrito de reclamación, así se llama, escrito de reclamación obligatorio ante la autoridad responsable. Si Perdón, nos queremos ir a... Sí. Ahí, ¿qué artículo de la ley del Distrito Federal prevé este escrito? Para responder la pregunta y darle el elemento práctico. ¿Y en dónde lo voy a presentar? Que es información que ya les hemos compartido en la infografía respectiva. Desde el artículo 22 empieza el procedimiento y dice que se deberá presentar en el artículo 13 en el ente público presuntamente responsable o en la Contraloría General de la Ciudad de México. Ok. ¿Cómo empiezo la RPE? Lo empiezo con un escrito de reclamación de la parte interesada, que va a señalar los hechos, la afectación causada y va a establecer un monto de la indemnización que solicita. Y el 23 me dice, la parte interesada podrá presentar su reclamación ante el ente público presuntamente responsable o bien ante la Contraloría General del Distrito Federal. ¿Quién es el ente presuntamente responsable en nuestro caso de estudio? El transporte colectivo Metro. Tendría que presentar mi escrito de reclamación ante el Metro o ante la Contraloría General del Distrito Federal. La Contraloría, la ventaja es que ha obtenido durante todos los años de existencia con estas facultades cierta especialización al momento de resolver los asuntos de RPE. Si nosotros nos vamos con el Metro o con cualquier otro ente público, los asuntos no tienen todavía este grado de especialización que requiere para entender cómo funciona el nexo causal y la afectación causada y los montos de indemnización. Entonces, podemos agotarlo indistintamente ante el propio Metro o ante la Contraloría, ¿no? Tenerlo presente como un elemento del Distrito Federal. Ojo, aquí importante reiterar, nosotros estamos analizando la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, indemnizaciones federales. Ajá, y estamos haciendo el comparativo con el DF. Si ustedes tienen algún asunto similar en otro estado, tendríamos que revisar las reglas específicas de cada entidad federativa. ¿Sí? Perdón, licenciada, adelante. Sí, no hay ningún problema. Tenemos también en la siguiente instancia a agotar, pues el recurso de revisión. Nosotros ya sabemos que es en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que esto es optativo. Norma, ¿cuántos días tenemos para interponer este recurso de revisión? Ella ganó el Kahoot, ¿verdad? Sí, Norma. Dice que no. A ver, vamos a ver. ¿30 días o 15? 30 o 15, 30 o 15, decídete. 15, creo, 15. ¿Crees o estás segura? Estoy medio segura. ¿A medias? Bueno. Sí, algo así me acuerdo. A ver, que le ayude Liz Bonilla, que lo acaba de ver.
Sí, 15. 15 días. Ok. Ok. Vale, pues entonces esto es optativo. Después tenemos nuestra siguiente instancia, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sabemos que en las localidades o en los estados, pues es Tribunal de lo Contencioso Administrativo local, ¿no? Y esto va a ser con base o con fundamento en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿ok? Luego tenemos, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para interponer este juicio de nulidad? ¿Norma? No te salvaste. Rosalía quería contestar. A ver, Rosalía. 30 días. ¿Cómo? 15, 15. 15, 30. ¿Están seguras? 45. 45, ¿no? O 50 o 70, creo, algo así. No. Sara René, ya estás con tus cuadernos. Ok, a ver, te esperamos. ¿Cuántos días? Apagó la cámara, maestro. No, aquí la traigo. Serían 30 días si es ordinario. ¿Y si no es ordinario? 15. No me digas. ¿Segura? ¿Sí? Bueno, chéquense por favor su Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para ver los alcances y los plazos para promover un juicio de nulidad por RPE. Ok, bueno, sí, la instancia que seguiría en caso de estar inconformes con la resolución, con la sentencia del juicio de nulidad, tenemos la opción de irnos al amparo directo ante tribunales colegiados de circuito. Y nuestra última instancia sería, nacional, sería el amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sabemos que también tenemos la opción de irnos al sistema interamericano, pero no es motivo de esta clase. Ya lo veremos después más explicadito. Sí, y pensar que si la autoridad pierde el juicio de nulidad va a tener este recurso de revisión, ¿no? Ante los colegiados también para agotarlo. Y es importante, es una de las instancias que no requieren un análisis calificado. Si hablamos de alguna otra materia administrativa, a la autoridad siempre se le exige acreditar que su asunto es importante, que es trascendente, que tiene una cuantía específica. Y si no se cumple, la sentencia del Tribunal Fiscal es la última palabra. En el caso de RPE, cuando una autoridad es sancionada, en automático puede acceder a la siguiente instancia ante los tribunales colegiados. Esta es una diferencia importante que deben de considerar si están también del lado de los servidores públicos. Los casos de excepción que mencionaban ya hace un rato para entender cuándo no va a ser responsable el Estado por el incumplimiento o por una afectación. Licenciada. Sí, bueno, ya tenemos que los casos fortuitos o de fuerza mayor, pues son casos de excepción principalmente. Y tenemos también que los daños y perjuicios que no son consecuencia de la actividad administrativa irregular, como el ejemplo que ya dábamos de alguna enfermedad que se dejó evolucionar y que al final pues no es responsabilidad del Estado, sino de la persona, ¿no? Daños y perjuicios no previsibles según el estado de conocimiento de la ciencia o de la técnica. Aquí de plano es que nadie está obligado a lo imposible, de plano no se conocía en la ciencia o en la técnica. Y el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño que tiene que ver con el ejemplo que le he dado. Muy bien, estos serían supuestos. Si es por algún elemento atípico, no vamos a poder llevarlo a cabo. Esto es importante porque fue también motivo de análisis en el caso que veíamos al inicio, ¿no? En el caso de las inundaciones de Valle Dorado y la ruptura de un túnel emisor. Se alegaba por parte de Conagua que las lluvias habían sido atípicas, que había llovido como nunca en la Ciudad de México, en el Estado de México, y eso provocó la ruptura del túnel. Se ofrecieron distintas pruebas periciales en ingeniería y se advirtió con un carácter histórico, con un estudio inclusive de la UNAM, que las autoridades habían dejado de darle servicio a ese túnel durante 15 años, que ya habían advertido que era necesario ampliarlo, que ya se había dicho que corrían el riesgo de una ruptura y de posibles inundaciones y nadie le hizo caso. Con esos elementos, el tribunal colegiado dijo que había una falta de servicio. Eso lo resolvió el cuarto tribunal colegiado, algunos de esos expedientes,
con criterios del magistrado Trompetit, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo para tenerlos ahí plenamente identificados. Que no sea consecuencia de la actividad administrativa irregular, daños y perjuicios no previsibles y que, como bien nos decían, el solicitante sea el único que causa la afectación. ¿Cuándo va a prescribir? Esto también es importante. Y ayúdenme a buscar en la ley del Distrito Federal en cuánto tiempo prescribe, licenciada. Claro que sí. Tenemos para la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 2 tipos de lesiones, ¿no? Una patrimonial y otra, bueno, sí, lesiones. Lesión patrimonial, lesión física o moral, para tema de prescripción, ¿no? Se van a dividir en efectos inmediatos y continuos. Entonces, tenemos que para la lesión patrimonial tenemos 1 año a partir de que se produjo la lesión y para los efectos continuos 1 año a partir de que cesan los efectos de esa lesión. Y para la lesión física o moral tenemos 2 años a partir de que se produjo esa lesión y 2 años a partir de que cesan los efectos. Nosotros ya sabemos que si cesan los efectos, pues, ok, ya tenemos un parámetro, pero hay veces que no cesan, ¿no? Que a la fecha continúan y entonces tenemos todo tiempo para interponer este escrito de reclamación, ¿no? Esto es importante porque si se produce la lesión y estos efectos son continuos, entonces tenemos un parámetro, digamos, ampliado para poder interponer este escrito de reclamación. Entonces, esto es lo general. Sí, maestro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya lo encontramos. Tenemos ahí a Liz Bonilla con la mano levantada. Sí, está en el artículo 32 de la legislación del Distrito Federal. ¿Y qué dice? Dice, artículo 32. El derecho a reclamar la indemnización prescribe en 1 año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos y fuesen de carácter continuo. Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción empezará a correr desde la curación o la determinación del alcance de la secuela. Ok. Entonces, esta es otra diferencia importantísima con las instancias de carácter civil. En materia civil no me interesa cuándo cesan los efectos, sino cuándo se causó la afectación. Si yo tengo a una chica parapléjica, ¿cuándo van a cesar los efectos de la afectación? Pues nunca cesaría, ¿no? Nunca van a cesar. Esa persona ha sido acotada en su proyecto de vida, como nos decía Sara, y evidentemente que la afectación es permanente. Puede tardarse 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y los efectos nunca van a cesar. Toda su vida va a estar en silla de ruedas y por lo tanto puede exigir la indemnización en el momento que estime pertinente. Y ahí voy a pedir una indemnización por la afectación física, pero también por la afectación moral, ¿no? Eso que no tenía la obligación jurídica de soportar y que me está causando afectaciones psicológicas, ¿no? ¿Quién piensa que va a salir a la calle y va a regresar o no va a regresar y que al día siguiente ya no va a poder caminar de por vida, ¿no? Ese es un daño, una afectación grave que requiere de una indemnización de carácter integral, no solamente pecuniaria. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cómo concluye la RPE? Y aquí entramos en este dilema del Metro de la Ciudad de México. Ok, pues las formas de terminar con la RPE las podemos resumir en estos 5 puntos. Por resolución al escrito de reclamación favorable al particular o que ya no esté impugnada. 2, por la resolución al recurso de revisión favorable al particular o que no esté impugnada. Y por sentencia dictada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no impugnada por alguna de las partes. El 4º punto sería por sentencia dictada por el Poder Judicial de la Federación o por convenio, que esto es como algo de resaltarse porque pues muy seguramente podrá haber esta propuesta para las personas de la tragedia de Tláhuac. Maestro. Sí,
Importantísimo ver hasta dónde quiere llegar la persona con su reclamación, si quiere quedarse en el sistema nacional o si quiere intentar el salto al sistema interamericano con las propias reglas del sistema, de la Convención Americana, los estatutos de comisión y corte, para irse para allá. Desafortunadamente la RP es una institución que está presente día a día y que da parámetros para impartición de justicia. Los asuntos pueden llegar a ser tardados. Los asuntos de Stephen Compton, de Alberto Alcántara, el caso del niño que perdió la vista y que quedó ciego de por vida, son casos que tardan un aproximado cuando menos de 2 a 3 años. Entonces, si queremos agotar estas instancias y nos vamos a todos los mecanismos, vamos a tardar algunos años. Si hacemos el salto al sistema interamericano, vamos a tardar otros tantos, porque desafortunadamente el acceso a la justicia no es tan pronto o expedito como quisiéramos, ¿no? Y tenemos ahí varios parámetros. Entonces, en muchas ocasiones también se llega a establecer un convenio para resolver el conflicto. En los primeros asuntos de RPE que se presentaron, está este caso de un chico de 22, 23 años que trabajaba en el municipio de Tultitlán, que todos los fines de semana salía en su bicicleta a hacer ejercicio, y que un sábado de mala suerte se cruzó con un camión de la Sedena, donde el conductor perdió el control, se quedó dormido 2 segundos y lo dejaron parapléjico de por vida, usando pañales y demás y afectando su proyecto de vida. En ese caso, la Sedena decidió llegar a un acuerdo con el chico y resolver el asunto por convenio sin tener una sentencia negativa. En el caso del Metro de la Ciudad de México, se abre esta posibilidad de que no sea necesario agotar una RPE porque se llegue a un convenio, se dé acceso al Fondo de Reparación de Víctimas con la Comisión Ejecutiva de la Ciudad de México, o agotarla e ir por los montos adicionales y por una reparación de carácter integral en sede jurisdiccional. ¿Sale? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con estos parámetros estaríamos dando por concluida nuestra sesión del día de hoy, recordando y estableciendo que la responsabilidad patrimonial del Estado es una figura con carácter constitucional que nos permite atender la actividad administrativa irregular del Estado, ya sea migración por una detención irregular, ya sea el seguro social causando una afectación a un niño, a una persona que acude al servicio, ya sea por actuaciones de la Fiscalía o de la Policía de Investigación, por el uso o la falta o deficiente vigilancia de juegos mecánicos, o por inundaciones causadas por la falta de atención al servicio de aguas de la ciudad o del Estado de México. Pero también por casos tan significativos y que nos siembran a todos como es el del metro, donde es un sistema de transporte que debería ser confiable y seguro y que de una u otra manera todos hemos utilizado alguna vez en nuestra vida, ¿no? Y como estudiantes, pues es más común hacerlo, ¿no? ¿Con qué seguridad, con qué certeza, con qué confiabilidad nos vamos a subir al metro la próxima vez? Si tenemos estos estándares dentro de nuestra propia autoridad. Los tipos de responsabilidades, entender los que pueden correr simultáneamente, que la responsabilidad patrimonial del Estado va a ser administrativa, por error judicial, por error legislativo, que voy a tener estándares que deberían de cubrirse para alcanzar una máxima calidad en los servicios públicos que presta el Estado, y cómo funciona la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus similares en cada una de las entidades federativas. Los elementos que tengo que cubrir, pensando y haciendo énfasis en la relación de causalidad, en el nexo causal, que voy a poder pedir como indemnización, y las instancias que tengo que agotar, así como los supuestos de excepción y de prescripción. Entonces, con esto estaríamos cubriendo. No sé, licenciada, si tiene algún comentario adicional y si hay preguntas también del foro. Sí, hay una pregunta de David. ¿Sí es David? ¿Sí, David Moya? Sí. Mi pregunta es, entonces, profesor, en este caso en concreto, ¿es de vital importancia que no se arregle con un convenio, que sea completamente una responsabilidad patrimonial del Estado? ¿O usted cómo lo ve?
Depende mucho de cada caso concreto y depende mucho de la actitud que tome el gobierno de la Ciudad de México y de los convenios que llegue a firmar. Lo importante aquí sería revisar la documentación que haga firmar a las personas afectadas el gobierno de la Ciudad de México para advertir si la firma de ese documento implica un convenio conclusivo de posibles responsabilidades, ¿no? Si yo gobierno, digo, pues ya cometí este error, esta falla, esta deficiencia, le vamos a dar a usted 500,000, 600,000, 700,000 pesos y con esto usted se da por solventado y por cumplidas todas sus obligaciones y renuncia a su derecho a votar cualquier instancia vida y por haber, implicaría que ya no tendrías acceso a nada más. Puede ser la postura que tome el gobierno de la Ciudad de México, otorgar la indemnización pecuniaria que le pueda cubrir con su seguro de gastos de responsabilidad civil y además decirle, oiga, sí, ya le dimos este dinero, usted puede acudir también a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas si necesita una atención psicológica, va a poder acudir de manera permanente y de por vida a los hospitales públicos de la Ciudad de México para su tratamiento y va, si su papá falleció y se hacía cargo de ustedes, usted va a tener acceso a los servicios educativos y a las becas y a estos programas. Tendríamos que ver los alcances, las limitantes y los parámetros que quiere establecer la Ciudad de México, pero ahí tendríamos que leer la letra chiquita y ver los alcances de la actuación específica. Y yo diría para cerrar que justo si no atendemos a la ontología, a la exposición de motivos, a la finalidad última de la responsabilidad patrimonial del Estado, estaríamos diciendo entonces que esta indemnización o estos montos, cálculo de no topar la indemnización, pues le estaríamos poniendo un precio, ¿no?, a la dignidad de la persona, ¿no? El punto no es ese. Recordemos que el punto es elevar la calidad de los servicios públicos, profundizar en restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado. Esa es la finalidad y no ponerle precio a las cosas, ¿no? Porque pues el punto es hacer eficientes los servicios públicos, ¿no? Entonces, no, ya lo dijimos, pero igual es importante reiterarlo porque pues es un compromiso, ¿no? Hacer cumplir un imperativo de justicia. Entonces, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Tenemos dos preguntas, Sandra. Ivonne tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer una pregunta? Hola, buenas noches a todos. En este último punto, yo difiero un poquito con la abogada Maleni. Yo sé, y bueno, no, mi intención es entrar en controversia, yo sé que la finalidad última es mejorar los servicios públicos, ¿no? Y no me gusta decir esto, pero estamos en México. Obviamente ahí nos debemos de basar en otra característica importante de la reparación, que tiene que ser ejemplar, ¿no? Lamentablemente, si no hay una reparación ejemplar, sobre todo con tantos asuntos como estos, donde abusan de la ignorancia de la gente, jamás va a haber una mejoría respecto de los servicios públicos. Entonces, bueno, por otra parte también de los medios alternativos de soluciones, hay veces que es mejor mediar, conciliar y todo esto, pero definitivamente a mí me encantaría ver que no haya excusas por parte de nuestros dirigentes, que no se justifican de una manera absurda y que puede llegar un buen abogado que puede respaldar a todas estas personas y puede justamente dar esa lección ejemplar para empezar a transformar todas estas políticas y empezar a tener un servicio público como el que todos nosotros nos merecemos. Nada más es esto. Sí, totalmente de acuerdo y es creo que parte de la crítica que hacemos a la finalidad última de la responsabilidad patrimonial del Estado y a la finalidad última de la responsabilidad internacional del Estado. Se acaban de cumplir 15 años del caso Atenco y seguimos sin cumplir con la sentencia de manera completa ante el sistema interamericano. Sería interesante también advertir cómo hemos cumplido como Estado en el plano internacional con el cumplimiento de sanciones hacia México.
¿no? Si eso tenemos en el plano internacional, desafortunadamente también tendremos limitantes y afectaciones permanentes en el ámbito nacional o estatal. Esa es la crítica profunda que se hace a estos parámetros y a las deficientes políticas públicas y a las actividades administrativas irregulares que son el pan de cada día, con independencia de colores y partidos y de gobernantes que ustedes sean de su elección. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, Sandra, que tengamos? No, maestro, creo que ya terminamos. Bueno, sin más por el momento, ¿algo que quiera agregar, licenciada? Nada más, maestro, únicamente pues invitarlos a que este es parte del material del curso completo de 20 horas y que si en algún momento pues desean como participar, pues nos los hagan saber. En su oportunidad les haremos del conocimiento los cursos que tenemos en el verano y pues les agradecemos muchísimo su presencia, sus opiniones, sus argumentos, sus comentarios. De verdad es un gusto, un placer verles aquí a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, le hacemos la palabra a Sandra ya para cerrar. Sí, bueno, nada más quiero recordarles que estaremos aquí de manera quincenal para que nos acompañen. Y bueno, como ya mencionó Maleni, agradecerles por acompañarnos, de verdad nos da mucho gusto tenerlos, tanto a los que están presentes aquí en Zoom como a los que nos visualizaron a través de Facebook. Bueno, sin más, cuídense mucho, nos estamos viendo, estudien y sigan preparándose porque vienen muchos cambios en lo que falta del sexenio y modificaciones legislativas de gran calado. Nos estamos viendo, un gusto saludarlos. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego, profe. Hasta luego, bonita noche. No, Gracias. buenas noches. Bye.